Muy buenas hermanos y hermanas, Dios les bendiga a todos. Aquí estamos una vez más para la gloria de nuestro Señor Jesucristo, trayendo un nuevo mensaje, el cual hemos titulado en esta ocasión, El mundo pronto tendrá lo que quiere. Para empezar vamos a ir al libro de Ezequiel capítulo 28 del verso 13 al 19 que dice de la siguiente manera: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornalina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo cual yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego. Oh querubín protector, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa del esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes y te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puso en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Entonces empezamos viendo este pasaje en el cual logramos apreciar cómo Dios todo lo hace bueno en gran manera. El texto nos muestra un creador dando forma y belleza a su creación. Vemos cómo el mismo diablo en sus orígenes era lleno de hermosura. Como lo expresa en el verso 12, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Tenemos que entender que todo esto proviene de Dios, la hermosura, la perfección. Pero vemos que Dios a toda su creación le dio la libertad de pensamiento y de decisión. Vemos que este pobre diablo no quiso cumplir su propósito de existencia, que en principio era el sello de la perfección. O sea, en otras palabras, su existencia declaraba la grandeza de Dios. Dios lo hizo de tal manera que cuando la gente lo viera a él, viera la grandeza de Dios en él y pudieran glorificar a Dios a través de su creación. Y acá comenzó el conflicto de las eras o de las edades. Y la pregunta, ¿es mejor servir a Dios o rebelarse en su contra? En Isaías capítulo 14, verso 13 al 15 dice de la siguiente manera. Isaías 14, del verso 13 al 15. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto. Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Entonces vemos acá el pensamiento errado de aquel que en existencia tenía como propósito darle la gloria a Dios. Dios lo creó para eso, mas él quería la gloria para sí mismo. Luego vemos, la palabra nos enseña cómo convenció la tercera parte de los ángeles del cielo a seguirle en su rebelión a su Creador, ofreciéndoles posiblemente libertad, felicidad e independencia de Dios, cada uno de los cuales también tiene
en Dios un propósito eterno. Porque no hay un solo ser de la creación de Dios el cual no pueda tener un propósito en Dios. Mas cuando la creación se aleja de su creador, pierde propósito. Pero es claro que ninguna de esas falsas promesas se cumplirán. Todas ellas irán al castigo eterno, como nos lo dice en el libro de Mateo, capítulo 25, en el verso 41. Dice de la siguiente manera: entonces dirá también a los de su izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado, escuche, para el diablo y sus ángeles. ¿A dónde? Al fuego eterno. Ese es el final de aquella promesa que Satanás, aquel querubín, le ofreció a todos aquellos que se rebelaron contra su creador. Él les ofreció un reino el cual nunca les pudo entregar. Cada uno de los cuales también perdieron su propósito. Pero es claro que ninguna de esas falsas promesas se cumplirán nunca. Todos ellos tienen un castigo eterno. Cuán terrible decisión tomaron. Mas cada uno de ellos en su libre albedrío llevarían las consecuencias de sus actos. Entendiendo este contexto de una situación dada mucho antes incluso de la creación del hombre, de su formación, Dios se prepara para hacer lo que hoy conocemos como el mundo o el hombre, sabiendo que Dios habitó en la eternidad antes de que existiera lo que llamamos tiempo y espacio, lo cual es algo físico. Entonces la palabra de Dios enseña es que Dios es antes de todas las cosas. Y para ello vamos a ir brevemente al libro de Colosenses, capítulo 1, en el verso 17 dice de la siguiente manera: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Cuando dice que las cosas en Él subsisten, quiere decir que Él es la fuente de todo y el que lo sostiene todo. Entonces podemos ver la importancia de Dios en todas las cosas. Esto solo queremos ir sembrando un preámbulo para entrar en el contexto del tema que nos tiene en este momento, lo que el hombre recibirá. Vamos a ir brevemente al Salmo 90. En el verso 2 dice de la siguiente manera: antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Aquí la palabra nos revela que antes de que fuesen formadas todas las cosas, ya Dios era. Y vamos a ir a Génesis capítulo 1, en el verso 1. La palabra nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Acá Dios nos habla sobre el inicio del universo. Acá Dios no nos habla la palabra sobre el inicio de toda la existencia de todas las cosas, sino que en Génesis 1:1 nos habla del inicio de la vida del hombre en esta tierra, el plan, propósito y destino de Dios para el hombre. Cómo Dios llevaría su plan a cabo a través del hombre. Y es muy importante que comprendamos esto. ¿Cuál es esa lección que tendría 7,000 años el hombre, el ser humano, para aprender? Lo podríamos resumir en un texto. En otras palabras, lo que le quiero decir es que Dios hizo al hombre para enseñar algo. No solo al hombre en sí mismo, sino a toda aquella creación, tanto la que se quedó con él como la que se rebeló. ¿Y cuál era esa enseñanza que él quería dar? Pues que él cree a su creación, la ama y se entrega por ella. Que cuando le dice no haga esto, no es
por imponer, sino por amor. Como un padre cuando le dice a su hijo, no haga esto, no haga aquello. No porque odia a su hijo o quiera imponerse sobre su hijo, sino porque aquello le causará daño. Y si pudiésemos resumir el plan de Dios para el mundo, para el hombre y para su creación, lo podríamos resumir en la parte final del verso en San Juan capítulo 15, el verso 5, que dice de la siguiente manera: Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él lleva mucho fruto. Pero escucha esta parte final: porque separados de mí, nada podéis hacer. Tanto el hombre como la creación, como el universo y todas las cosas separados de Dios no pueden hacer nada, porque Él es la fuente de todo. Él es la fuente de la vida, Él es la fuente del amor, Él es la fuente de la misericordia, Él es la fuente de la justicia, Él es la fuente de la verdad. Todas las cosas en Él subsisten. Ahora vamos a ir a Génesis capítulo 1, en el verso 26, que la palabra del Señor nos dice así. Preste mucha atención. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias de la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Este verso nos dice que Dios pone al hombre a señorear sobre la creación, sobre este mundo físico que Él creó. Pero el hombre duró muy poco con ese señorío que Dios le dio, ya que se rindió a escuchar la voz de Satanás. Entregó así aquella autoridad la cual Dios le había dado al principio. Luego vemos que el ser humano empezó a seguir sus propios caminos, cada día más alejado y ajeno al plan de Dios y a su voluntad. Como nos dice la palabra en el libro de Génesis, el capítulo 6, el verso 12, dice de la siguiente manera: Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Vemos el resultado de extraviar el camino y el propósito por el cual fueron creados. Dios entonces nos enseña a través de toda la escritura la incapacidad que el hombre tiene para gobernarse a sí mismo. Y daremos varios ejemplos de esto. En Génesis capítulo 12, el verso 1 dice de la siguiente manera: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Acá Dios llama a Abraham y le dice, sal de tu tierra y de tu parentela, sígueme. Dios tenía un propósito con Abraham. Vemos cómo Dios lo llama con un propósito de hacer una nación de Abraham. Y esa nación, el propósito que tiene era registrar la obra de Dios para el mundo. En otras palabras, este pueblo a través de su existencia proclamaría no solo la grandeza de Dios, sino su palabra, su ley, sus caminos y sus propósitos. Él creó y prosperó al pueblo de Israel, como lo vemos en Génesis capítulo 35. Primero vemos cómo Dios llama al patriarca Abraham. Después, en el capítulo 35, en el verso 10 dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob. No se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. Entonces vemos que el que creó, el que planeó el pueblo de Israel como nación y le cambió el nombre al patriarca Jacob fue Dios mismo. Porque Dios tenía un plan de a través de este pueblo y esta nación traer su plan de salvación y propósito eterno para el ser humano. Dice, vemos
que el nombre de Israel Dios lo da, pero la historia de este pueblo nos enseña que cuando el hombre se olvida de Dios, solo trae sobre sí mismo dolor y destrucción. A este pueblo Dios le dio la ley y le dijo: si guardares la ley, recibirás bendición, pero si no la guardares, recibirás maldición. Aun siendo el pueblo escogido por Dios, tenía un compromiso con Dios: obedecer y ser un testimonio para el mundo entero de aquel Dios que es Señor sobre todos. En Deuteronomio capítulo 11, verso 26 dice de la siguiente manera: He aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición si oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición si no oyereis los mandamientos de Jehová vuestro Dios y os apartareis del camino que yo os ordeno hoy, para ir en pos de dioses ajenos, que no habéis conocido. Entonces Dios creó esa nación, la libertó de Egipto, la saca con mano fuerte, le muestra su camino, pero a ellos tenían que seguir aquella ley la cual Dios les había dado. Mas si no seguían esa ley, traerían consecuencias. Pero vemos que aún aquella nación que se formó por la voluntad y propósito de Dios se desvió de su camino. Y lo vemos claramente también en el libro de Ezequiel. En el capítulo 36 dice la palabra de la siguiente manera, escuche. Capítulo 36, verso 17. Hijo de hombre, mientras la casa de Israel moraba en su tierra, la contaminó con sus caminos y sus obras. Como inmundicia de menstruada fue su camino delante de mí. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel contaminó aquella tierra, la cual Dios les entregó de los cananeos, ya que estos cananeos se habían alejado de Dios y habían tenido actos los cuales ya demandaban el juicio de Dios, y Dios los echó de la tierra, pues Dios creó toda la tierra, a Él le pertenece. Y Dios exterminó a este pueblo a través de Israel como un brazo extendido de su justicia, condenando los actos. Mas Israel, al entrar a esta tierra, hizo lo malo ante los ojos de Dios y la volvió a contaminar. Cuando ellos se desvían, Dios los entrega a sus enemigos. Eso lo vemos en el libro de Nehemías. En el libro de Nehemías, capítulo 9 y el verso 27. Nehemías, capítulo 9. Nehemías capítulo 9, verso 27 dice de la siguiente manera: Entonces los entregaste en mano de sus enemigos, los cuales los afligieron, pero el tiempo de su tribulación clamaron a ti, y tú desde los cielos los oíste, según tu gran misericordia, y les enviaste libertadores para que los salvara de mano de sus enemigos. Entonces el pueblo de Israel, una vez que había entrado en la tierra prometida, se olvidaron de Dios y empezaron a hacer lo malo ante los ojos de Dios, por lo cual dice que Dios los entregó a sus enemigos. Pero dice que cuando ellos estaban siendo atormentados o afligidos por sus enemigos, ellos se acordaban de Dios y clamaban a Dios. Entonces Dios les enviaba a los libertadores o a los jueces. Y es por eso que Dios puso jueces a Israel. Entre ellos podemos dar un ejemplo como Sansón, que era uno de los jueces de Israel, que les libraba de sus enemigos. Luego el hombre quiso gobernarse a sí mismo.
y desecharon el gobierno de Dios. En primera de Samuel, capítulo 8, verso del 18 al 20, dice de la siguiente manera. Samuel 8, del 18 al 20. Y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habréis elegido, mas Jehová no responderá en aquel día. Porque el pueblo no quiso oír la voz de Samuel y dijo, no, sino que habrá rey sobre nosotros. Y nosotros seremos también como todas las naciones, y nuestro rey nos gobernará, y saldrá delante de nosotros y hará nuestras guerras. Dios les da lo que ellos querían, un rey. Pero este rey, al igual que los jueces, fue imperfecto. Vemos cómo Sansón, en su sensualidad, fue atraído por la mujer filistea. También vemos cómo este rey Saúl, el cual ellos querían, Dios les había dicho, yo soy Jehová vuestro rey. Pero ustedes quieren un rey y resulta que su rey va a ser así, va a ser prácticamente un tirano. Y ellos dicen, ese es el que queremos. Ya no queremos que Jehová sea nuestro rey, sino que queremos un rey como todas las naciones de la tierra. Y después de este rey, Dios se hace de otro rey, pues Saúl era desobediente a Dios. Y Dios escoge a David como rey de Israel. Pero aún el rey David, siendo un hombre conforme al corazón de Dios, cometió errores. Por ejemplo, el censo que hizo, el cual trajo mortandad al pueblo. También cuando mató a Urías para tomar a su mujer. Y todo esto hizo que el pueblo de Israel se dividiera en dos. El imperio israelí, el gobierno israelí de la nación bajo el reinado del rey David, como Dios se lo había dado, se lo quitó. Solo lo sostuvo unido durante el reino de su hijo Salomón, pero después fue dividido en dos. Estuvieron las tribus del norte, la cual se llamaba Israel, y las tribus del sur, las cuales eran Judá. Entonces vemos que aún el reinado de David, que era un hombre conforme al corazón de Dios, no continuó. Y después de esto vino el exilio para todos aquellos que quisieron sus reyes. Ellos se olvidaron de Dios, de su pacto. Cada rey empezaba a adorar a dioses ajenos, a Acera, a Baal y otros dioses paganos. Y el resultado de esto fue el exilio a Babilonia. Entonces vemos el resultado de soltar la mano de Dios. Pero el hombre rechaza siempre a su creador. Pero en determinado momento en la historia la palabra nos enseña que vino el sol de justicia, el cual era el Señor Jesucristo. Por eso la palabra dice que Jesucristo vino proclamando arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús mismo era aquel rey que constituía aquel reino de los cielos, el cual dice la palabra en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 18 y 19. Lucas 4, verso 18 y 19 dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Este era el reinado del Mesías, este es el reinado de Jesús, este es el reino de los cielos que se había acercado. Pero el hombre sigue rechazando ese reinado. El hombre no quiere el gobierno de Dios, sino que quiere gobernarse a sí mismo. Y eso trae consecuencias terribles. En el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el verso 28, dice así. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, la gente no quiso tener a Dios en cuenta. Entonces dice que Dios los entregó a una mente reprobada,
para hacer cosas que no convienen. Y usted sigue leyendo ahí todo ese capítulo donde desde el verso 18 en adelante, donde habla de la culpabilidad del hombre. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo de lo que Dios es conocido les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. En otras palabras, toda la creación testifica del Creador. Y ahí dice que los hombres no quisieron, sino que dieron culto a las criaturas, se volvieron idólatras y Dios los fue entregando a sus pasiones, a los deseos de su corazón. Y ahí usted puede ver cómo los hombres cambiaron el uso de la mujer por el que es contra naturaleza y las mujeres. En otras palabras, homosexualismo y lesbianismo y todo esto son entregas de Dios que el hombre le quita las restricciones que tiene el hombre, porque el hombre tiene lo que se llama la conciencia, la cual le dicta lo bueno y lo malo, una parte en el espíritu del hombre que Dios puso para retraerlo, para que el hombre no vaya en pos de cosas que no convienen. Pero como el hombre dice, no quiso tener en cuenta a Dios, Dios lo suelta y lo deja y le dice, usted quiere ir por ese camino, vaya y pruebe qué es el resultado de ello. Aún así Dios sigue hablando al hombre a través de su palabra y de su iglesia. Y esto lo vemos claramente en el libro de Mateo, capítulo 5, verso 13 y verso 14. Es muy importante que usted escuche esto. Mateo capítulo 5, en el verso 13 dice así. Le dice a los seguidores del Señor, vosotros sois la sal de la tierra. Y en el verso 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Dios da el propósito a su iglesia, a sus siervos, a sus seguidores, y le dice, ustedes son la sal y la luz. La sal se encarga de preservar. En otras palabras, la sal está para que no haya corrupción. Evita que el mundo se corrompa en totalidad. Y está ahí diciéndole, no haga eso. A Dios no le agrada. Vuélvase de su camino. Es la sal, Dios poniéndola, aún amando a este mundo y diciéndole, volveos a Dios y Dios se volverá a vosotros. Y trata de que el mundo no se corrompa y tenga que venir el juicio de Dios. Y le deja también y le dice, ustedes son la luz del mundo para que todos aquellos que quieran salir de esa oscuridad tengan a dónde mirar y encontrarme. Por ejemplo, la palabra de Dios nos dice en el libro de San Juan, en el capítulo 8 y el verso 12 dice así. Y otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús mismo es el mensaje y la respuesta a un mundo perdido. Pero ¿qué pasa con el hombre ante tal declaración de Dios? Ante tal invitación de Jesús a venir a la luz y dejar de seguir en tinieblas y en camino a la perdición. En San Juan capítulo 3, el verso 19 dice así. Es un pasaje muy triste, pero dice de la siguiente manera. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Qué terrible que la gente ama más las tinieblas que la luz. Pero pronto se levantará un gobierno, escuche, este es el mensaje que quiero dar. La gente rechazó a Jesús, rechazó la luz, pero pronto se levantará un gobierno mundial, donde el hombre tendrá lo que tanto ha pedido. El mismo infierno a través del anticristo y la bestia tomará el control total de esta tierra. Si hoy día vemos odio, homicidios, abortos, homosexualidad, bestialismo, terrorismo, narcotráfico y un montón de cosas más, homicidios, sicariato, cuánta maldad se ve en el mundo, aún que Dios está retrayendo al hombre y hablándole
y diciéndole al hombre: arrepiéntase, vuélvase a Dios. Mas un día aquella luz se quitará y aquella sal será quitada. Entonces el mundo recibirá la retribución justa debido a su extravío. El hombre vivirá en un tiempo donde la conciencia será cauterizada por la influencia demoníaca. Eso quiere decir que aún usted hoy ve como el mundo cada día hay más maldad, pero va a llegar un punto donde va a haber tanta, dice que los demonios que viven en el segundo cielo van a ser echados y serán arrojados a la tierra. Y este mundo estará plagado de demonios, y aquellos que enseñaban el mensaje de arrepentimiento, de perdón y de volverse a Dios ya no estarán acá. Entonces será tarde. Vemos de la manera moderna como vemos en esta era moderna como en estos últimos 2000 años de la historia, donde el hombre no ha podido más que autodestruirse a sí mismo y el planeta. Desde que Jesucristo vino y dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos ha llegado, y mostró el deseo de Dios para que los hombres se arrepientan y que a través de su sacrificio reciban el perdón, vida nueva y cambien su destino. Pero el hombre no quiere esto. El hombre quiere gobernarse a sí mismo y quiere dejar a Dios afuera de su vida. Para ir terminando unas citas más, vamos a ir a Apocalipsis capítulo 9, verso 20 y 21. Dice así, preste mucha atención. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Vemos que el hombre, a pesar de que los juicios de Dios empiezan a caer sobre la tierra, no quiere arrepentirse, no quiere volverse a Dios, quiere seguir en lo mismo. En el capítulo 20, el verso 12 y el verso 15 dice, en el verso 12 dice: y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Escuche. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Y en el verso 15 dice: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Ese es el fin de todos aquellos que nunca quisieron darle la gloria a su Creador, entendiendo que Dios es el juez justo de toda la tierra y que cada uno recibirá el pago de sus actos. Cuán terrible es rechazar aquel gobierno de aquel Creador que hizo las cosas por amor y para demostrarle al hombre su bondad, entregando a su Hijo para perdonar su pecado. La última cita para terminar esto está en el libro de Mateo capítulo 13, en el verso 43, dice de la siguiente manera: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oído para oír, oiga. Aquí está el fin de los dos. Los que quisieron seguir a Dios y creer que era lo mejor adorarle, servirle y entregarle su destino, o los que creen que es mejor vivir obedeciendo sus propios deseos y a Satanás mismo. Usted tiene la oportunidad de tomar una decisión hoy. Pero una vez que usted muere ya no tiene oportunidad, pues dice la palabra de Dios que está establecido que el hombre muera una sola vez y después venga el juicio. En Dios tenemos un propósito eterno. No lo desperdicie. Si usted nunca ha aceptado al Señor Jesucristo, es un buen momento para que usted le abra su corazón. Si usted ha sido una persona rebelde y nunca ha querido someterse a Dios, no le espera un buen futuro, pero usted puede hoy arrepentirse y decirle: Señor, ayúdame a venir a ti. Yo reconozco que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo en carne,
que moriste en una cruz por mis pecados. Yo te acepto como mi Señor y mi Salvador. Cambia mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a seguirte. Amén. Dios les bendiga. Hasta acá el tema: el mundo pronto tendrá lo que quiere. Nos veremos en un próximo video si Dios lo permite.